Bueno, Dante Caputo fue el primer canciller de la democracia, de este periodo democrático, del 83 hasta parte, con Alfonsín. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, María? Gracias. Bueno, después, por supuesto, ocupó cargos internacionales en Haití, Naciones Unidas y demás, pero bueno, se me ocurría arrancar por el lado de los buitres, con relación a lo que fue la política argentina, la política exterior, acompañando el planteo, la cuestión que se estaba dirimiendo en el juzgado de Griesa, y ahora la decisión de acudir, aunque Estados Unidos ya dijo que lo rechaza, por supuesto, a la Corte Internacional de La Haya, planteando que el conflicto no es ya con los buitres, sino con el gobierno norteamericano. Hay una situación que, como todos sabemos, quedó inconclusa luego de las negociaciones 2005-2010. Este 7% que quedó afuera, bueno, lo que después... y bueno, independientemente de que eso era una porción pequeña del total de la deuda que se reestructuró, sin embargo, sus consecuencias, o las consecuencias de no haber terminado esa historia, las estamos viviendo y son ciertamente pesadas, difíciles. Bueno, los uruguayos, escuché el otro día que algún dirigente político decía, al final tuvimos razón nosotros, que era mejor negociar un estiramiento de los plazos al 100% que buscar quita y que quedara un porcentaje afuera por el riesgo que esto representaba en el largo plazo. Claro, se puede decir ahora, ¿no? Sí, claro. En el momento en que se negoció eso no era tan evidente. No, y parecía que era una buena quita y que entraba un número importante. Sí, pero quedó esa colita del 7%, del cual lo que realmente se ha tornado activo, que es los grupos que están ahora demandando a la Argentina y que han conseguido todo lo que han conseguido, ¿cuántos? 1.500 millones. Sí. Eso representa del total 0,47%. 0,47% del total de la deuda. Así que fíjese, dice 0,47 el ruido que mete y el peligro en el cual nos mete. La posición de la política exterior argentina es casi nula, no estuvo. Este es un tema en gran medida. No, porque ahora incluso hay economistas de enorme prestigio en Estados Unidos, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y demás, planteando que el fallo del juez Griesa es un disparate. Bueno, Stiglitz solía tener un vínculo muy estrecho con el gobierno argentino. Bueno, pero eso es una firma de 100 economistas, muchos de ellos... Sí, y hay otros que piensan diferente. Sí. Note usted que esto no es el juez Griesa, que aparece como dibujado como el único malo de la película. Es mucho más complejo, porque el juez Griesa tuvo instancias superiores. Tuvo la segunda instancia aprobó, acordó, hizo el mismo fallo, se intentó llevar a la Corte Suprema, y si esto fuera tan horrible, tan terrible, una distorsión tan brutal del derecho, la Corte Suprema habría reaccionado. Habría actuado. No, dijo que no se metía en el caso. De manera que es Griesa y sus circunstancias, siendo la circunstancia el conjunto del Poder Judicial de los Estados Unidos. ¿Y La Haya? Ahora, política exterior sobre estas cosas no apareció nada. El señor Timmermans no existió, siendo un tema como es en el cual la opinión de los especialistas y el jefe de la diplomacia debería contar mucho. La Haya, por ejemplo, es un claro caso de mal... que es la Corte Internacional a la cual apeló la Argentina, por ejemplo, exacto, cuando estaba el diferendo con Uruguay por el río, por el río y las pasteras. Pero y para que hay una vieja frase que dice para bailar un tango hace falta dos para bailar el tango, y resulta que los de Estados Unidos no aceptan la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya. Bueno, tiene una larga tradición de no aceptar cortes internacionales. Bueno, es una buena tradición de los imperios. De los imperios, fundamentalmente. ¿Para qué vamos a ir al multilateralismo si soy más grande? Exacto. Voy a juntar a todos para que me ganen. No, el multilateralismo para los americanos no existe. Para los demás sí, pero no así, no se le aplica así. Hay una vieja historia, María, de un señor que se llamaba Tucídides, que siempre hablábamos con su padre con tu padre, perdón, de estas historias, que escribió en el año 416 a.C. la historia de la guerra del Peloponeso. Bueno, no interesa ahora porque eso nos tomaría mucho tiempo, pero hay un maravilloso diálogo entre los embajadores de Atenas, el gran imperio, y unos habitantes de la isla de Melos, pequeña isla ahí al lado de Grecia, en que ellos no querían ser invadidos, no querían. Y al final de una gran discusión, que relata muy bien Tucídides, los Medos dicen, pero esto es injusto.
Entonces los atenienses se miran asombrados y dicen, pero usted no entiende nada. La justicia es una cuestión de entre iguales. Claro. La justicia se aplica entre iguales. Entonces Estados Unidos cree que la justicia, como el imperio ateniense, el imperio norteamericano cree que se aplica entre iguales. Por lo tanto, Corte Internacional de Justicia de la Haya, nada. Nada. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Eso no se sabe. Sí lo saben. ¿Y para qué hacen lo que hacen? Porque mueven la cuestión interna. Carrillo decía hace un rato... La malvinización, ¿no? Bueno, me parece un poco fuerte la calificación. Por establecer paralelismo con pero una es el uso interno de asuntos exteriores. Sí. Es el uso interno de un sentimiento nacionalista, en todo caso. Eso es lo que entiendo que quiere decir la metáfora. A mí también me parece que son contextos bien distintos. Pero... Sí, son muy distintos, son muy distintos. Pero el uso de una situación complicada exterior para beneficios políticos internos. Entonces, importa poco si ir a la OEA vale absolutamente cero desde el punto de vista práctico. Importa tampoco cero que se haya ido a hablar con el Grupo de los 77. Pero el Grupo de los 77, ¿qué va a hacer si no va a aplaudir algo que vaya contra los intereses de los Estados Unidos? Es normal, pero consecuencias prácticas ninguna. Las Naciones Unidas no tienen ningún tipo de acción posible en el marco de los asuntos financieros mundiales. Bueno, yo fui presidente de la Asamblea, sí, en 88 y 89, quise organizar una asamblea extraordinaria sobre la deuda, momento en el cual la deuda era un tema brutal en el mundo y en América Latina, todos las grandes potencias en contra. Me bloquearon, era impensable que la deuda se discutiera ahí. El caso argentino, digo, independientemente de la postura que tenga cada uno, evidentemente demuestra que no hay una instancia en la cual se puedan dirimir estos asuntos. Pero la instancia de la negociación financiera es la instancia que conocemos, es una relación de fuerzas, una relación de poderes que es absolutamente injusta, que es absolutamente criticable, pero que usted no puede ignorar, porque las consecuencias de ignorarlo es lo que estamos viviendo. ¿Qué es? Tenemos un país con medio año de recesión y que precisa urgentemente el acceso al mercado financiero internacional y que entra en cesación de pagos y en default, con lo cual se cierra la posibilidad de inversiones y el acceso al mercado financiero internacional. Un desastre. La situación de hoy, en la cual se sacan músculos contra Griesa y el imperio, terminan como termina. Es decir, con un país que va a estar nuevamente sometido a un ajuste, con las consecuencias que no hace falta que relate de lo que va a ser un ajuste, y con un país que para conseguir salir nuevamente a los mercados va a tener que aplicar las recetas de las cuales nos habíamos casi olvidado, es decir, las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y los otros organismos internacionales financieros. Pero alguien diría, o un kirchnerista, sobre todo son situaciones de defensa del interés nacional, como en su momento Alfonsín fue y se paró frente a Reagan en la Casa Blanca y denunció la situación del peso de la deuda. Sí, pero esto no es defensa, esto está atacando el interés nacional. Esto ataca el interés nacional. Pero ¿cómo defiende el interés nacional si en el momento en que estamos entrando en una brutal recesión, negociamos de tal manera, produciendo no una negociación dura, una negociación sobre los términos del problema, sino un conjunto de epítetos, adjetivos, patria buitres. Porque muchas veces el kirchnerismo reivindica... El señor ministro de Economía llega a decir que el presidente Obama le diga a la justicia de su país lo que tiene que hacer. Pero usted sabe cómo se lee esto afuera. Acá, puede ser que lo aplaudan. Fue una información equivocada que sale en un artículo del Guardian, un diario inglés, planteando que había un antecedente en el cual, por una disputa con buitres, con el Congo, Bush le había dicho a la justicia que acá se jugaban intereses de la política exterior norteamericana, etc. Mire, si alguien, usted estuvo en Estados Unidos, conoce bien los Estados Unidos. No, bueno, hay un artículo de la Constitución, pero que se usa en otro sentido, y que además el tipo de intervención es una... Pero usted sabe el celo que hay en los Estados Unidos con el tema de la división de poderes. Así que, sí, está concebido... Plantear, es un régimen presidencial, no cesarista, como es el nuestro. Acá se cree que el presidente es César, puede todo y decide todo. Vivimos, a pesar de la década ganada, con la ley de emergencia económica. Hace 10 años que tenemos ley de emergencia económica que habilita al presidente de la Nación cambiar impuestos, nada menos que cambiar impuestos, es decir, romper el privilegio central que tiene el Parlamento y el Congreso de la Nación. Pero síntesis de todo esto. En el medio de todo este lío
en el medio de todo este lío, en Argentina escuchamos poco a la oposición. Escuchamos poco. Escuchamos poco, escuchamos sus debates internos, que son lógicos y naturales, pero yo preferiría que no ganara sucesores de Cristina Kirchner o del kirchnerismo. ¿Qué es el peronismo en sentido amplio? El peronismo es más cuidadoso. Sucesores de Cristina Kirchner. ¿Pero Massa es un sucesor de Cristina Kirchner? Bueno, son estos que nacen de la UCD, pasan por el peronismo y terminan como María Julia Alzogaray y probablemente como Vudú. Massa ya tiene un destino anticipado. La derecha transformada en nacional y popular. ¿Macri? No, Macri es otra historia. Pero el problema que estamos discutiendo en la oposición, que están discutiendo en la oposición, es si Macri sí o Macri no. ¿Macri para qué? Bueno, Lilita Carrió dice Macri para que no gane un peronista. Pero no, dice... no es suficiente. Bueno, el planteo, que acaba de hacer es... Bueno, espere, yo estoy de acuerdo. No para que gane un peronista, no para que gane la sucesión de esto, que es distinto. Hay un matiz que no es menor. Pero el problema principal es, vamos con Macri para hacer qué cosa. Yo estoy personalmente a favor de un gobierno de coalición en Argentina. Si no hay gobierno de coalición, no se ganan las elecciones. Aunque sea centro con la centro-derecha. Espere. No se ganan las elecciones. B, no se puede gobernar. Porque el conjunto de factores que van a actuar sobre un gobierno débil va a ser, como los hemos visto en el pasado, tal que van a impedir cualquier transformación. Precisamos ir hacia un gobierno de coalición. Pero hay que discutir qué es esa coalición. ¿Cuáles son los objetivos concretos? No esos programas, vamos a bajar la pobreza, vamos a mejorar la seguridad, no esas obviedades que todo el mundo acuerda. ¿Cuáles son las políticas básicas que vamos a hacer? A ver, Macri, juntémonos. ¿Vos estás de acuerdo con 1, 2, 3, 4 y 5 políticas públicas, no objetivos? Es raro, porque uno imagina que alguien que viene mucho más desde la tradición de la socialdemocracia, y el sector más de izquierda del radicalismo, diría Macri no. No, yo digo, mire, la tradición de la socialdemocracia está muy vinculada a las coaliciones, muy vinculada a las coaliciones. De manera que a mí no me molesta para nada la coalición. La idea de lo que me molesta es el amontonamiento, es juntémonos, vamos juntos. Bueno, vos sos de derecha, no importa si te gusta Hayek, no importa si odias a, qué sé yo, a toda forma de intervención estatal. Vamos juntos porque hay que sacar a los peronistas de esta. Eso es horrible. Bueno. Eso no dura 5 minutos. Eso no dura 5 minutos ni te sirve a la Argentina, María. Lo que le sirve a la Argentina es una oposición con capacidad para acordar políticas concretas y para ver qué pasa si no se aplican esas políticas concretas. Bien. Primero el objetivo de la coalición, acordado eso, segundo paso, saber quién es el candidato. Y tercero, fundamental, qué pasa si alguien saca los pies del plato y no cumple con lo prometido. Dante Caputo, muchas gracias. Gracias. Ya venimos.